No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de una sentencia muy importante contra un grupo neonazi en Madrid. También vamos a seguir analizando las relaciones entre Israel y Turquía, como no, y seguiremos hablándoles de la crisis que, según Aurora Digital, o según pudimos leer en Aurora Digital, está realmente llegando a Abodá, al Partido Laborista. Y terminaremos con una denuncia que publicaba Radio High sobre un evento antisemita, abiertamente antisemita y muy preocupante en Facebook. Todo esto en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, decía que ha habido una sentencia importante en Madrid. Así es, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó ayer la disolución del grupo neonazi Blood and Honor, Sangre y Honor en inglés, en una sentencia que condena a 14 de los 18 miembros de este grupo a penas de entre 1 y 3 años y 6 meses de prisión por asociación ilícita y tenencia de armas. Según la sentencia notificada este lunes, los principales acusados, Roberto L.U. y Francisco José L.P., condenados a 3 años y 6 meses de prisión respectivamente, fueron los fundadores de Blood and Honor España y tenían cargos directivos en el grupo. En los domicilios de ambos se encontró un ejemplar de los estatutos de la asociación y otros documentos y revistas vinculados a dicha ideología, al antisemitismo o al revisionismo de la Shoah, además de artículos laudatorios sobre Adolf Hitler o Rudolf Hess. Del resto de los acusados, uno recibió una pena de 2 años, 11 fueron condenados a 1 año de prisión, todos por asociación ilícita, y 4 fueron absueltos por falta de pruebas. En algunas declaraciones que pudimos leer del presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, se mostraba muy satisfecho, sobre todo por el hecho de que se haya disuelto el grupo, se ha obligado la disolución del grupo. Esto es lo que es la primera vez que sucede y que probablemente pueda ser un ejemplo para otras posibles condenas posteriores. Eso es lo que hacía que hubiera un especial interés. La audiencia madrileña ordenó, como les decía, esa disolución de acuerdo con el Código Penal, que considera ilícitos los grupos que promueven la discriminación, el odio o la violencia contra personas o asociaciones por razón de su ideología, su religión, la raza, la nación, el sexo o la orientación sexual. Y vamos a hablar más adelante de esta sentencia y de lo que ha significado su ejemplaridad. Y ahora lo que sí pasamos a hablarles es de la relación, las difíciles relaciones entre Israel y Turquía. Jordi. Turquía advirtió este lunes a Israel que romperá las relaciones a menos que reciba disculpas por el abordaje de la flotilla a Gaza en el que murieron 9 ciudadanos turcos. Por parte israelí, la agencia France Press recogía las declaraciones de un alto responsable del gobierno que pidió mantener el anonimato y manifestó que Israel no se disculpará jamás por tener que defender a sus ciudadanos. Mientras, Igal Palmor, portavoz de Exteriores, expresó que si se quiere una disculpa no se puede recurrir a amenazas o ultimatos. El responsable del gobierno dijo que desde luego se lamentan las pérdidas de vidas, pero que no fue Israel quien inició la violencia. Además, dice que Israel tiene el derecho de impedir que Irán transfiera armas a Gaza. El ministro de Exteriores turco es Ahmet Davutoglu y él dejó la puerta abierta a aceptar las conclusiones de una comisión creada por Israel. Lo que pasa es que es curioso en qué términos lo dijo. Él vino a decir algo así, les leo textualmente las declaraciones. Si esta comisión concluye que la incursión era injusta y si se disculpan, eso es suficiente. Es decir, que si la investigación independiente, después de investigar, decide que lo que yo digo es así, entonces perdonamos a los israelíes. De todos modos, por mucho que oímos todos estos gritos, entre otras cosas, también se ha amenazado con cerrar el espacio aéreo, no solamente a los vuelos militares, sino también a los vuelos civiles. El hecho es que hay una muy importante reunión ahora que va a tener lugar hoy está previsto que tenga lugar hoy entre Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí,
y el presidente norteamericano Barack Obama en la Casa Blanca, pues es una reunión muy importante para Turquía. El mismo ministro de Exteriores turco lo reconoció, y también ahí hay algo importante, según muchos analistas, incluso analistas turcos. Sedar Erdurmaz, del Centro de Estudios Políticos Turkcom, explicaba que el hecho de que Turquía haya suavizado su posición sobre la comisión de investigación creada por Israel, que al principio la había rechazado de pleno, ahora dice que si la investigación decreta lo que ellos dicen está bien, pues el hecho de que haya suavizado esta posición demuestra una voluntad de reconciliación. Según él, Davutoglu es un populista porque sabe muy bien que la ruptura no se va a producir, ya que Estados Unidos no quiere una fractura permanente entre dos socios tan importantes en la región. Por cierto, hablando de visitas importantes, está en España el presidente sirio Bashar al-Assad. Se ha reunido con el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y Zapatero lo ha tranquilizado y le ha asegurado que España y la Unión Europea están siendo exigentes con el compromiso adquirido por Israel de ir levantando el bloqueo sobre Gaza de forma progresiva, y de hecho en breve viajarán para ver lo que está sucediendo ahí los ministros de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, de Francia, Bernard Kouchner, y de Italia, Franco Frattini, que ya realizaron con anterioridad otros desplazamientos conjuntos a Líbano en la última ocasión. Y vamos a saber más. El caso es que esto es lo que está sucediendo de Israel con Turquía, de caras a lo que ocurre fuera, pero algo también está pasando por dentro, concretamente con el Partido Laborista, quien fuera, iba a decir segundo partido, no, primer partido, quien gobernó el país y que en estos momentos está en periodos de vacas flacas. Una noticia que hemos recogido de Aurora Digital. El Partido Laborista israelí Abodá parece estar en camino a la debacle tras el duro intercambio de palabras y tormentosos debates entre el ministro de Industria y Comercio, Binyamin Ben Eliezer, y un asesor de Ehud Barak. Altos funcionarios de la agrupación han declarado que podemos estar presenciando el final de Barak como líder del partido, así como el final de la actual coalición. En medio de las dudas, el domingo hubo un pico de tensión durante una reunión de ministros de Abodá, en la cual Ben Eliezer se enfureció con el líder del partido porque su portavoz había informado que Barak se opuso a la reunión que el ministro de Industria y Comercio mantuvo con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Ahmet Davutoglu. Sí, pero por otro lado, Ben Eliezer también dijo que la información acerca de la reunión, que se suponía que iba a mantenerse en secreto, se filtró desde el propio Ministerio de Defensa, del que es el que está a la cabeza es también Ehud Barak. Según una fuente, Barak estaría aislado por completo en el partido. Lo que están esperando es saber si consigue influir sobre Netanyahu en el tema de las negociaciones con los palestinos. Si no hay un avance, y una de las fechas claves para ellos es también esa reunión entre Netanyahu y Obama, si no hay un avance concreto, pues es posible que sea el principio del fin para la coalición y desde luego para el liderazgo de Barak. Según dicen algunos miembros, la presencia de Barak es casi inexistente. Se preguntan qué va a pasar mientras tanto y, evidentemente ya se empiezan a barajar nombres de posibles sucesores si es que el partido se mantiene. La verdad es que es una situación bastante, iba a decir curiosa, pero sí, llama la atención. Uno de los partidos más fuertes, el primero o segundo, depende de las temporadas, pero que en este momento, como decíamos, está en épocas de vacas flacas. Y seguimos y vamos terminando con una noticia muy preocupante y realmente digna de ser denunciada. Una vez más, Masha, tenemos que hablar de Facebook, de Google, de estos portales de Internet. Radio High denunciaba ayer que un evento en Facebook invita a matar a cualquier judío entre los primeros días del mes de julio. Bajo el nombre de Mata a un judío, esta es la cuarta vez que se realiza mediante Facebook un llamado al odio a los judíos, lo que provocó rápidamente un centenar de respuestas antisemitas. Alex Coxon, el actual responsable de crear un nuevo sitio antisemita en la red social más utilizada en los tiempos actuales. Pues sí, la página invita a participar, a matar a un judío entre el 4 y el 22 de julio concretamente. El creador Coxon insta a los usuarios a desarrollar la violencia contra cualquiera. El sitio pues atrae un montón de gente de muy dudoso nivel
humano, intelectual o afectivo o cualquiera, firmas con citas de Adolf Hitler, fotografías de la Shoah. De hecho, el sitio de internet Defensa Judía en la Web dice que el gran problema es que se denuncian estas páginas, se dan de baja, pero vuelven a abrirse como a los pocos minutos en otro sitio con otro nombre. El fundador de esta Defensa Judía en la Web, David Appletree, explicó al diario israelí Jerusalem Post que la incitación al asesinato de judíos es un fenómeno frecuente en Facebook, que Facebook no está haciendo lo suficiente para detener el antisemitismo en la red social y que es muy peligroso, que se trata de una gran campaña contra la cual se está luchando desde hace años. Son páginas, como les decía, que rápidamente se dan de baja, pero inmediatamente se vuelven a publicar. El antisemitismo en línea no es una tontería ninguna, de hecho ha sido responsable, por ejemplo, explicaban, de incidentes violentos, como el ataque al Museo de la Shoah en Washington, en el que murió un guarda de seguridad. También un ataque al escritor Elie Wiesel en el año 2007. Son ataques que se han ido, gestionando, germinando desde las páginas del Facebook. Esta es la razón, escribía Appletree, por la que Facebook necesita tomar medidas más activas y prohibir la continuidad en estos sitios a quienes incitan a la violencia o al antisemitismo en un espacio tan conocido y frecuentado. La ley, además, debería involucrarse también. Por su parte, el portavoz de Facebook, Andrew Noyes, decía que desafortunadamente la gente ignorante existe y que sienten una responsabilidad social inmensa para poder silenciarlos, y que Facebook tiene políticas que prohíben usuarios, eventos o sitios los cuales tienen contenido de odio, que se ha construido una infraestructura sólida. La verdad es que, en esto lo digo yo, decir que están haciendo todo lo posible, pero que sistemáticamente, o por ejemplo una página mata a un judío diciendo las fechas y que no hayan hecho nada para pararlo, hace sospechar de las declaraciones del portavoz de Facebook, que dijo que toman la Declaración de Derechos y Responsabilidades muy en serio y que reaccionan rápidamente, pero lo cierto es que estas políticas siguen, y en el 2009 Facebook fue criticado por negarse a quitar a grupos que promueven la negación de la Shoah en el sitio de redes sociales. Así que esperemos que no haya que esperar, perdonen esta redundancia, pero que no haya que esperar a que algo más ocurra para que se tomen medidas. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias, Masha. Ahora nos vamos a hablar con Ana, de Cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame, ¿qué nos traes? Bueno, primero les cuento que... Perdón, aprovecho que he dado esta noticia de Facebook para decir que en breve va a haber un programa muy interesante en Radio Sefarad, donde precisamente se va a analizar la importancia de las redes sociales, y no solamente las redes sociales, pero del papel Internet, y te lo digo ya que estás aquí porque sé que lo vas a llevar tú. En el fondo es una noticia cultural. Efectivamente, es la noticia cultural, el nuevo programa que se va a llamar Enredados. Va a analizar estos temas de judíos e Israel en Internet. Perfecto, bueno, una vez hecho ya autopromoción, cuéntanos lo que nos traías. Sí. Ayer se llevó a cabo en el sur de Israel un concierto especial que fue la iniciativa del maestro Zubin Mehta y la Orquesta Filarmónica Israelí, un concierto de apoyo a la liberación de Gilad Shalit. Zubin Mehta decía a la prensa que estaba protestando que por qué no se permite visita de la Cruz Roja y alguna carta y algo, y dice, si está bien Gilad Shalit, ¿por qué lo esconde, no? Así que quería también contribuir a la protesta y al apoyo, y a la marcha que sigue todavía. Sí, creo que termina mañana o pasado. Sí, no sé, pero sí. Así que, quería también contribuir a llamar la atención del mundo para hacer algo. Él realmente quería hacer el concierto ahí mismo donde fue secuestrado Shalit, pero las autoridades de seguridad no lo permitieron, y se hizo en una sala de conciertos, pero ahí cerca en el sur de Israel. Sigo con algo que también es entre cultura y política.
David Stern, que es un productor israelí de origen francés. Él es de los que traen cantantes del extranjero a Israel, que ya sabes que últimamente ha tenido menos trabajo y más cancelaciones. Atraviesa malos tiempos también. Y está, bueno, y le da especialmente, parece que le dio así como realmente, creo que rabia todas estas cancelaciones. Y decidió hacer un homenaje a un cantante que dice que si hubiera estado ahora al lado de Israel, y estamos hablando de Serge Gainsbourg. Uh-huh. Entonces, a finales de julio, una serie de cantantes franceses van a llegar a Israel para un homenaje. También, quería que los israelíes conozcan mejor. Bueno, de hecho, Gainsbourg escribió una canción que era Le Sable, le Soldat, la arena y el soldado, gracias. Y en ella pues es un canto de Israel, absolutamente. Lo pudimos escuchar hace poco en Radio Sefarad. Busquen Serge Gainsbourg en el... Oye, estoy de una autopromoción. Muy bien. ¿Qué más? Y termino con un nuevo libro que se está publicando en estos días. Se llama El cielo se cae. La autora es Lorenza Massetti. Es una novela, pero se basa en su infancia. Ella era de una familia, italiana, de familia medio judía, medio protestante, y ella fue, estuvo ahí un poco escondida en una casa de unos tíos en la Toscana, y cuenta sus reflexiones de la infancia de todas las religiones, porque Italia es católica y ella vivía en una casa de judíos y protestantes. Uh-huh. Y todos los años de la guerra desde el punto de vista de esta niña, que además, así como la cosa más de trivia, ella es sobrina de Einstein o algo así. Oh. O sea, ella se llama... Realmente su tía era de apellido Massetti de Einstein, porque se casó con Robert Einstein, que era su tío. Así que... En cualquier caso, suena curioso, porque estamos acostumbrados a que lo cuenten desde un niño que va a un campo generalmente inventado y novelado, pero esa perspectiva concreta parece... Y me gustó mucho el título, me llamó la atención. El cielo se cae. Sí, vamos a buscar este libro, a ver si lo conseguimos. Vamos a ver qué podemos hacer. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias, y mañana seguimos aquí, así que no nos fallen. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de esa reunión en el despacho Oval entre los primeros ministros, entre el primer ministro israelí y el presidente norteamericano, aunque vamos a hablar más de lo que desconocemos que de lo que sabemos. También les vamos a hablar del juicio en Argentina a un antisemita declarado, y por otra parte nos acercaremos a la Organización Internacional por los Derechos de las Minorías, que ha alertado del aumento de las extremas derechas en Europa. Terminaremos además recordando a Ari Berheim, el criminal nazi más perseguido en Alemania, de quien todavía no se sabe cuál es su paradero. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, cuéntame qué es lo poquito que sabemos al cierre de esta edición de lo que está sucediendo en el despacho Oval. Sabemos que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunieron ayer en el despacho Oval, según muchos analistas, para tratar de aproximar posiciones tras una etapa de enfriamiento en los lazos bilaterales. El encuentro comenzó poco después de las 11 horas locales, y al cierre de esta edición los líderes aún no habían comparecido ante los periodistas. Tras la reunión, los dos mandatarios tenían previsto compartir un almuerzo de trabajo. Bueno, como ven, es poquito los datos concretos de lo que tenemos. Lo que sí sabíamos es que tenían previsto abordar asuntos como la situación de Gaza, el programa nuclear iraní y cómo están yendo las conversaciones indirectas entre israelíes y palestinos, que están siendo mediadas por el enviado especial a Estados Unidos, por George Mitchell. La idea es que todos están interesados en que de aquí se saque algo en claro. También, si recuerdan, la última reunión entre Obama y Netanyahu fue en 23 de marzo en la Casa Blanca,
y no fue muy amistosa. De hecho, Netanyahu se sintió ligeramente, apartado, minusvalorado, ninguneado incluso. Fue un desaire lo que hizo el presidente norteamericano al recibirlo sin cobertura mediática, sin que haya ninguna foto, etcétera. La idea en este encuentro era, de alguna manera, desfacer ese entuerto, si me lo permiten. Se intentó el 1 de junio, lo que pasa es que surgió la crisis de la flotilla internacional, así que ahora es cuando hemos tenido ese encuentro. Ustedes sabrán probablemente más que nosotros, porque ya sabremos cuáles han sido las declaraciones después de la rueda de prensa, si salen contentos o no, aunque probablemente todos tengan que decir que fue muy útil y que hubo grandes avances en esas reuniones. Y seguimos, les hablamos también de algo que estaba previsto para ayer y todavía no había sucedido cuando dábamos esta noticia, es el juicio. Cuéntanoslo tú, Jordi. Así es, Masha, porque estaba previsto que ayer se juzgara en Argentina a Roberto Martino, el dirigente del Frente de Acción Revolucionaria, detenido tras un grave ataque antisemita durante la celebración de la independencia de Israel organizada por el gobierno porteño el año pasado. Al respecto, el abogado querellante Alejandro Broitman manifestó a la agencia judía de noticias su intención de luchar con toda la fuerza y capacidad jurídica para evitar que la Cámara libere al acusado, al que tildó de personaje siniestro. Broitman recordó que no fue una manifestación pacífica, sino una agresión desmedida por odio racial. Sí, si lo recuerdan, lo vimos aquí en Radio Sefarad, rompieron con palos y empezaron a golpear a todos. No es evidentemente el concepto del pacifismo, aunque también después de haber visto algunas imágenes de la autodenominada Flotilla de la Paz, donde iban con cuchillos y palos y veíamos las agresiones, y también los llaman, grupo de pacifistas, el pacifismo desde luego no parece ser lo que uno tenía en mente. Pero tonterías aparte, el caso es que había muchas agrupaciones que se dirigían al tribunal para apoyar al imputado, y el mismo Broitman dijo que si van a venir a agredir, pues se va a defender, y pidió que por favor estuviera la comunidad judía ahí para ayudarle. Explicaba el letrado que lo que se decidía acerca de la apelación interpuesta por Martino contra el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadío, que lo imputó por dirigir una asociación tendiente a instar su ideología por la fuerza y tenencia ilícita de armas de guerra, agravado por el artículo 2 de la ley antidiscriminatoria por atacar a un grupo de personas causa de su religión, que en total podría conllevar una pena máxima de 17 años de prisión. Pero nadie es muy optimista con que vaya a ir a la cárcel, y muchas de las personas con las que podíamos hablar ayer pensaban más bien en una manera amable de salir de esta. En fin, seguimos, les hablamos ahora de esta alarma que presenta una organización con respecto a lo que está ocurriendo en Europa. Ha sido la Organización Internacional por los Derechos de las Minorías quien alertó en su informe mundial dado a conocer en Budapest de que el considerable aumento de la extrema derecha no hace más que avivar el fuego del odio xenófobo contra los extranjeros y las minorías religiosas en Europa. El informe mantiene que los partidos de extrema derecha que se proponen como objetivo afianzar sus estatus en la arena política central de Europa justifican la retórica antimigratoria de la que se sirven, así como también del antisemitismo y la islamofobia, avivando las sospechas de que las minorías religiosas y los inmigrantes son una amenaza para la sociedad moderna. Karl Söderberg, gerente de políticas y de comunicaciones de esta organización, destacó que los éxitos en las elecciones del año 2009 al Parlamento Europeo y también a nivel nacional y parlamentario permitieron a los partidos de extrema derecha propagar sus ideas del pasado sobre la inmigración, por ejemplo, a la corriente centrista. Pues es llamativo que lo hayan hecho en Hungría, la presentación, porque precisamente ahí ha aumentado muchísimo la violencia, los sentimientos antigitanos concretamente. Ha habido muerte de 6 personas, decenas de heridos desde enero del 2008 hasta abril del 2010. Se hacía eco de esto el informe, y la verdad es que es importante este llamado a la reflexión. Y vamos a ir terminando hablándoles de un artículo que estaba publicado en el diario El País y que nos hablaba de un nazi conocido que no se sabe dónde está. El periodista José María Irujo publicó en el diario El País un artículo en el que explica que el misterio sobre el paradero de Ari Wertheim, el criminal nazi más perseguido en Alemania, sigue sin resolverse. La comisión rogatoria, la petición de auxilio judicial enviada a El Cairo en mayo de 2009 por el Tribunal de Baden-Baden, ha recibido como respuesta un silencio atronador.
Citando fuentes de este diario, el periodista escribe que las autoridades de Egipto no tienen el menor interés en bucear sobre la vida y presunta muerte en su país del Doctor Muerte, médico en los campos de exterminio de Mauthausen, Buchenwald y Sachsenhausen. Al menos 26 presos españoles pasaron por sus manos. Así lo destacaba este artículo, que explicaban cómo los investigadores alemanes estuvieron en Egipto, hablaron con sus colegas, dicen que tomaron el té con los colegas de la policía secreta egipcia, recibieron una luz de dulces palabras, pero se les impidió tomar declaración a los testigos que durante 30 años convivieron con aquel tipo que por las mañanas trabajaba como médico para la policía en Egipto y por las tardes hacía fotografías y jugaba al tenis con los niños en una terraza del hotel propiedad de la familia Doma. La verdad es que, al parecer, lo que poco que se sabe, dice el hijo que murió, pero esto no están muy de acuerdo nadie. Bueno, no es que no estén de acuerdo, es que no hay pruebas y no se les facilita las pruebas de esta muerte. Lo poco que se sabe de él es que se habría convertido al Islam, se hizo llamar Tarek Hussein Farid para ocultar su identidad. Según el hijo, estuvo con él, estaba muy enfermo, padecía un cáncer de recto y murió. La policía egipcia sí admite que existió Tarek Hussein Farid, pero en sus conversaciones con los agentes dicen que no dispone de documentación que acredite que ese era el carnicero de Mauthausen. Así que, bueno, es interesante que haya habido un artículo donde se recuerda que todavía no se ha encontrado este hombre. Jordi, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Nosotros ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, con un poquito de calor. ¿Un poquito? Sí, esperando que me cuentes noticias refrescantes culturales. Bien, pues voy a empezar entonces con un cumpleaños, ¿qué te parece? Perfecto. Un cumpleaños de Gustav Mahler. Ah, muy bien. Justo hoy hubiera cumplido 150 años. Uh-huh. Bueno, Viena es entre muchos otros lugares que su ciudad está celebrando esta fecha con una gran exposición, obviamente también con un enfoque hacia su relación con Viena, con la misma ciudad. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, sobre él como compositor y director, yo creo que tenemos un programa especial, o más bien muchos programas especiales. Está en la cocina, se está preparando en este momento, pero en breve van a tener... Yo creo que hoy va a empezar también. ¿Empezamos ya? Sí, pues es el día, bueno, es el día hoy, entonces yo creo que hoy en Música Clásica es el primer programa especial de Mahler, ahí lo tendrán todo. Hay otros que están en la cocina que vendrán después. Sí, también. Va a haber varios, sobre Mahler no nos bastaba con uno. ¿Qué más? Muy bien, y sigo con un curso de verano. Bueno, ya es pleno verano, como ya lo dijiste, con el calor y tenemos una serie de cursos de verano. El primero en Tarazona, en Zaragoza, del 19 al 21 de julio, bajo el título La otra España, judíos de la convivencia a la tragedia. Es organizado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y el Ayuntamiento de Tarazona. Decidieron dedicar este curso al tema judío porque el próximo semestre la ciudad va a ser la presidenta de la red de juderías. Uh-huh. Y termino con una exposición que se está inaugurando mañana en el Museo Judío de Buenos Aires. Es sobre, se llama Judíos Bien Tangueros. Bueno, no hace falta decir de qué trata. De qué va, sí. Creo que se puede sospechar. Es parte de los festejos del año del Bicentenario. La muestra es en colaboración con el Museo Carlos Gardel. Bueno, como se puede entender, es sobre la participación y el legado de miembros de la comunidad judía en la música del tango, y en la presentación mañana va a estar José Jutkowski, que escribió un libro que se llama Tango, una historia con judíos. Bueno, pues quienes tengan la suerte de estar por ahí, que se acerquen. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también por seguir ahí con nosotros. Mañana más.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar, como era de esperar, de ese encuentro entre Barack Obama y Bibi Netanyahu. Además, nos acercaremos al periodismo. Por un lado, hablando de unos periódicos que han sido prohibidos en Gaza, y por otro lado, de la periodista Pilar Rahola, en cuyo honor se va a plantar un bosque. Además, vamos a hablarles también de la muerte de un nazi que no ha sido juzgado. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, hablaba del encuentro entre Obama y Netanyahu. Por fin tuvo lugar. Bueno, ya había tenido lugar, pero por fin se sabe un poquito más. Así es, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió el martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un encuentro en el cual el tema de la paz fue primordial. Según el mandatario norteamericano, se han producido verdaderos progresos con respecto a Gaza. Obama también remarcó que Netanyahu habla en serio cuando afirma que quiere dialogar con las autoridades palestinas. Ha trascendido poco de esta reunión. De hecho, lo comentamos en el programa de hoy con Gabriel Lerner, con nuestro corresponsal en Los Ángeles, cómo tal vez el hecho de que haya trascendido poco y que sí que se hayan visto fotos, sonrisas, estrechones de mano, pues esa sea lo que más hay que destacar de esa reunión, lo que más hay que subrayar. El presidente de Estados Unidos se mostró muy esperanzado de que las conversaciones entre ambas partes comiencen antes del 26 de septiembre y además insistió y subrayó en que los lazos entre los dos países son inquebrantables y que jamás pedirá a Israel algo que perjudique su seguridad. Se habló de Irán, se habló de la cuestión nuclear, se habló evidentemente de Gaza y Netanyahu aseguró que estaba comprometido con la paz con los palestinos. Por cierto, que la cuestión anecdótica, que no tiene nada que ver, era publicada ayer en Haaretz, y es que uno de los aviones con los guardaespaldas de Netanyahu viajaron desde Nueva York hasta Washington y evidentemente pusieron la maleta en el desván, pero la maleta no llegó a Washington, la maleta llegó a California, a Los Ángeles, sin las 4 pistolas que estaban dentro. Así que, como dicen en la redacción, hay 4 pistolas israelíes, de guardas de seguridad israelíes, que están pululando por las calles norteamericanas. Es lo anecdótico. Jordi, más cosas. Hablábamos de boicot, hablamos de periódicos y boicot ahora. Y nos vamos a Israel, porque Israel permitió la entrada de 3 diarios palestinos de Cisjordania a Gaza, pero las autoridades de Hamás, que ejercen el control sobre la zona, impidieron el acceso a los rotativos. Según un funcionario palestino, Hamás prohibió la entrada de los diarios a la Franja de Gaza porque la medida no fue coordinada por el grupo. Observadores palestinos en Gaza señalaron que la decisión de Hamás está más bien relacionada con su disputa con el partido Al-Fatah del presidente Mahmoud Abbas. Donde lo interesante de esta noticia es probablemente ver el hecho de que los odios intrapalestinos siguen en pie, por mucho que se está aliviando el boicot. Bueno, pues no se permiten que pasen algunos de los productos o de las cuestiones, pues en este caso, por ejemplo, periódicos. Uno de los 3 periódicos es independiente, Al-Quds, se edita en Jerusalén Este. Los otros sí, Al-Ayam y Al-Hayat Al-Yadida, que son sí tienen que ver, respaldan a la Autoridad Nacional Palestina y a Al-Fatah. Pero bueno, el caso es que no se estaba permitida la entrada de periódicos a la franja como parte del bloqueo impuesto a la zona. Sin embargo, pues ahora con esta nueva política sí han podido entrar, pero no ha servido mucho porque han sido los propios de Hamás quienes han prohibido la entrada de los medios. Y como estamos hablando de periódicos, vamos a hablar ahora de una periodista y también relacionada en este sentido con Israel. El Fondo Nacional Judío plantará a principios de 2011 un bosque de 5.000 árboles en Israel para homenajear a la periodista y escritora Pilar Rahola. Loren Franks, responsable de esta fundación en España, explicó a la agencia Europa Press que es una manera de eternizar su labor. Aún está por concretarse en qué lugar de Israel se plantará este bosque para homenajear a Rahola, aunque Franks concretó que con toda probabilidad será en el sur, en el desierto del Negev. El Fondo Nacional Judío es el Keren Kayemet y Lorenz Franks, que por cierto hay que destacar que también es el presidente de la comunidad israelita de Barcelona y que aquí en De Tú a Tú se podrá escuchar una entrevista suya, pues con él,
básicamente. Pero bueno, al margen, volviendo al bosque de Pilar Rahola, él destacó el compromiso de Pilar Rahola a favor de los derechos del Estado de Israel y del pueblo judío, y recordó que se ha mostrado crítica también con el gobierno de Israel cuando ella lo ha considerado oportuno. El Keren Kayemet es una organización creada en el 1901. La finalidad era comprar tierras en vistas al futuro Estado, y después de la declaración de independencia esta organización ha empezado a plantar árboles en Israel. Hay que destacar que desde 1947 ha plantado 240 millones de ejemplares en más de 900.000 hectáreas. Es una labor absolutamente encomiable y probablemente debiera recibir todos los premios de la ecología posibles y existentes. Entre otras cuestiones, Israel es el único país del mundo donde hay más árboles este siglo que en el siglo pasado. Y seguimos, ahora les hablamos de una noticia de un nazi que ha muerto sin justicia, por lo menos terrenal. Hablamos de Adolf Storms, un nonagenario exsargento de las SS que era el número 4 en la lista de los criminales nazis más buscados en el mundo, quien falleció antes de que en su caso llegara a los tribunales. Las autoridades alemanas informaron que Storms murió en su casa en la ciudad de Duisburg el último 28 de junio. El exsargento de las SS era acusado de haber participado en el asesinato masivo de 58 judíos húngaros que fueron obligados a arrodillarse al lado de una fosa abierta antes de ser ultimados a disparos en 1945. Bueno, fue encontrado accidentalmente como parte de un proyecto de investigación de Andreas Foster, un estudiante de 28 años de la Universidad de Viena, y él había conseguido ocultarse trabajando durante décadas como gerente de una estación de tren sin que nadie supiera de su pasado. Ahora ya se sabía, se estaba esperando que se le llevara a juicio, pero ha muerto. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos ahora con Ana a hablar de cultura. Gracias, Jordi. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame, ¿qué nos traes? Bueno, primero les voy a contar que el próximo 18 de julio se conmemoran 16 años del atentado terrorista contra la AMIA en Buenos Aires. Como parte de esta conmemoración, en estos días se está presentando en la calle un mural en la esquina de Corrientes y Reconquista en Buenos Aires. Una obra, un mural que se llama Memoria Argentina, pintada por el artista Omar Panusetti, y se va a quedar ahí hasta el 1 de agosto. Uh-huh. Bien, un recuerdo al que nos vamos a juntar pronto con programas también en Radio Sefarat. ¿Qué más tenemos? Sigo con la Fundación Ana Frank en Ámsterdam, que acaba de publicar la versión de historieta del diario. Ya este tema de todo convertido en historietas, y ahora también historieta es cómic, ¿no? Exacto. Entonces, lo que es un libro tan largo que es... Exacto, es que, claro, la fundación explica que los niños ya no leen libros como antes, entonces, como les resulta muy importante que la historia llegue a la mayor cantidad posible de gente, pues están dispuestos a hacer casi todo para hacerlo, incluso convertirlo en cómic, así que... Que hagan un videojuego. Será el próximo paso, ¿no? Será el próximo paso, en fin, no sé, me parece tan... Bueno, más cositas. Bueno, y termino con la publicación del libro Izquierda y Derecha de Joseph Roth, que se publica ahora en la editorial Barataria. Es una novela publicada en 1929, una obra relativamente temprana. Habla del ambiente de la República de Weimar, concretamente de la ruina económica y moral de una familia después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, será curioso ahora ver esta obra también, tenerla en español. Pues la verdad es que sí, será curioso y será útil para aquellos que no hablan otro idioma. Ana, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Señoras, señores, muchas gracias. A ustedes también, esperamos verlos aquí.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy les vamos a hablar de otro nazi, que en este caso parece que va a salirse de rositas. Además, les hablaremos de actos antisemitas en Canadá, en Suecia y en Holanda. Algunos de ellos son informes. Todo esto será en la primera parte del informativo, que como es viernes no dedicamos a Israel para nada, ya que para eso tenemos un espacio exclusivamente dedicado a él. Es el Desde Israel, que pueden escuchar a continuación, o bien si están oyendo el programa por ítems separados, pueden escuchar Desde Israel, donde nuestro corresponsal Salemergui nos habla de la situación. Todo esto en la primera parte. Decíamos, en la segunda Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, decía que volvemos a hablar de un nazi. Así es, el presunto criminal de guerra nazi Charles Zentai ganó el miércoles el recurso de apelación contra su extradición a Hungría después de 5 años de batalla legal en los tribunales de Australia para impedir que sea juzgado. Zentai, de 88 años, apeló en noviembre de 2009 ante el Tribunal Supremo cuando el gobierno australiano autorizó su deportación, amparado por un fallo del Tribunal Federal por supuestamente torturar y matar a un muchacho judío en Budapest en 1944. Después de la guerra, Zentai emigró a Australia, adquirió la nacionalidad australiana y vivió sin llamar la atención hasta que Hungría pidió su extradición en 2005. Un juzgado de Perth aprobó la solicitud de Budapest, ordenó su detención provisional en agosto del 2007. Según la investigación, Zentai y 2 compañeros apresaron a Peter Balázs, un judío que no llevaba la obligatoria estrella de David en la manga, pero a quien reconocieron porque era del pueblo natal del acusado. Acto seguido trasladaron a Balázs a una base militar donde lo golpearon hasta la muerte y después arrojaron su cadáver al Danubio, como era habitual en Budapest en aquella época. Zentai niega haber participado en el asesinato, asegura que nunca fue miembro de los Flecha Cruz, que era un grupo paramilitar inspirado en las SS nazi que sembró durante aquellos años el terror en el país magiar. Sin embargo, el Centro Simón Wiesenthal no tiene muchas dudas de que Zentai fuera parte de quienes torturaran y mataran al joven adolescente judío en el 44. Y vamos a seguir hablando de actos antisemitas, informes. En este caso les hablamos de un caso concreto en Canadá, que lamentablemente está viniendo mucho a nuestros informativos últimamente. Y hablamos del edificio Lipa Green, que alberga cientos de oficinas dependientes de la comunidad judía de Toronto, incluyendo la Federación Israelita, que fue evacuado el martes por la tarde por amenazas de explosivos en el lugar. Fueron recibidas 2 llamadas telefónicas en el término de 2 horas. En ambas oportunidades se informó respecto de que fue colocada una bomba en el edificio. Hubo que evacuar el edificio, como nos comentaba Jordi. Afortunadamente no explotó y se supone que la policía está detrás de quienes hicieron esta alerta. Más cosas. Les hablamos ahora de un informe, en este caso de otro país, que este año ha venido por primera vez a Radio Sefarad. Por primera vez hemos hablado de algunos casos de algunas ciudades, como por ejemplo Malmö. Bueno, pues han sacado un informe, Suecia. Según informó el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen, durante el año pasado se registró un aumento del 57% en los casos de crímenes por motivos antisemitas en Suecia. El Consejo declaró que 5.800 crímenes xenófobos fueron denunciados durante el año 2009. Se ha prestado una gran atención últimamente por parte de los medios de comunicación y por parte de elementos políticos a los casos de crímenes y amenazas contra la pequeña comunidad judía de la ciudad de Malmö, al sur de Suecia. De hecho, el ministro de Educación sueco, Jan Björklund, se reunió previamente este año con los líderes de la comunidad judía después de haber recibido informes respecto de que un cierto número de judíos decidieron abandonar la ciudad porque no se sentían seguros viviendo en ella. Hemos dado esa información en Radio Sefarad hace unos meses, si recuerden. El intendente de Malmö, Ilmar Reepalu, fue objeto de duras críticas en los medios de comunicación precisamente por no haber evitado estos casos de criminalidad, incluso por haber avivado los sentimientos antisemitas en la ciudad. De entre los 5.800 delitos xenófobos denunciados durante el año 2009 en Suecia, un 71% fue contra extranjeros por motivos raciales como el antisemitismo, la islamofobia o la antirreligión en general, y un 1% contra transexuales. Se denunciaron el año pasado 250 delitos por motivos antisemitas, especialmente en la zona de Skane, en el sur de Suecia. Y seguimos con otro informe, pero que si nos lo tenemos que creer, pues es para ser optimistas.
Según el último informe del Ministerio del Medio Ambiente sobre la discriminación racial, la cantidad de denuncias sobre antisemitismo en Holanda descendió, aunque se ha registrado un aumento en las agresiones físicas a musulmanes. El informe analiza las tendencias de discriminación y llega a la conclusión de que los ataques contra judíos y musulmanes van cambiando de acuerdo a un cierto número de factores nacionales e internacionales, como lo fue el asesinato del cineasta Theo Van Gogh a manos de un fundamentalista islámico. Los datos aportados por el informe están en franca oposición a los datos publicados por el Centro Israelí de Información la semana pasada y que sostenía que existía un aumento en el número de incidentes antisemitas. Pues ¿a quién nos creemos? Al Centro Israelí de Información, al Ministerio de Medio Ambiente. El Centro Israelí de Información sostiene que el número de agresiones físicas se duplicó respecto al año 2008. 167 incidentes recogen con amenazas por correo electrónico, grafiti, vandalismo y agresiones verbales. En fin, cada uno que crea a quien quiera. Lo que pasa es que, tal y como están el ánimo y los espíritus, sería curioso que solo Holanda fuera un país donde durante este año ha descendido el antisemitismo, cuando todos los baremos y todos los informes no realizados necesariamente por asociaciones judías, han demostrado que en Europa ha aumentado de manera muy significativa el odio hacia los judíos. Así que, ¿qué quieren que les diga? Parece que el Centro Israelí de Información está más en las modas y en los tiempos. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame. Bueno, empiezo con el curso de cultura hispano-judía y sefardí, que se celebra en estos días en Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es la 20ª edición de este curso de verano. Creo que es el primero de todos los cursos de verano con temática judía que ahora ya existen en más universidades, pero creo que fue de los pioneros. La temática esta vez es las relaciones entre ciencia médica y magia sanadora en el judaísmo hispano medieval. Es increíble, ¿no? Me sorprende lo de 20 años, porque nos da la impresión de que todo empezó, pues no sé, con Casa Sefarad de Israel o hace unos años. No, es que se llevan haciendo estas iniciativas desde hace muchísimo tiempo y es... La verdad es para estar muy contentos. Sí. Una de las profesoras que ya presentó su ponencia, por ejemplo, Yolanda Moreno, de la Universidad Complutense de Madrid, estuvo haciendo unas declaraciones a la prensa que la magia sanadora es algo que existe en todas las culturas, no solo en la judía, y estaba dando algunos... ejemplos diciendo que realmente estos curanderos eran los médicos de entonces, porque pues todo se iba aprendiendo cada vez que pasaba algo, pues de la experiencia se creaba así la medicina. Yo quiero magia sanadora, ¿tú crees que voy ahí y me curan? Yo creo que sí, por lo menos saben a dónde mandarte. Lo tienes muy claro, voy a intentarlo. Bueno, sigo. Sí. Con Else Lesker-Schuler, no sé si te acuerdas de esta poetisa alemana judía que después estuvo en Israel. Hicimos una entrevista con Horacio Cohen aquí, porque él en las ediciones Sefarad publicó un libro de sus poemas. En enero de este año se conmemoraron 65 años de su muerte. Y con esta ocasión, en estos días, en Jerusalén y en Tel Aviv, se celebra un congreso sobre ella. Y el próximo sábado, habrá un concierto realmente especial, porque son poemas de Lesker-Schuler con una composición que no estaba conocida hasta ahora, de un compositor, Wilhelm Rettich, que también era judío alemán, de la época de Schuler. Se conocían y él decidió componer algunos de sus poemas, pero eso no se conocía, estaba ahí en un archivo en Alemania, en un sótano, y pues ahora un musicólogo israelí que fue para allá para preparar este congreso y descubrió estas composiciones que se presentarán por primera vez el sábado. Y termino con un nuevo libro, es más un librito porque es muy pequeño,
que se llama El destacado rol de los musulmanes, y habla de los musulmanes que salvaron judíos durante la Shoah. Es una iniciativa de una organización británica interreligiosa que fomenta la cohesión social en el Reino Unido, y cuenta la historia poco conocida de algunos musulmanes de países como Albania, Argelia, Túnez, Turquía, Croacia, que ayudaron a judíos durante el Shoah. Pues interesante ese libro, la verdad. Sí. Muchísimas gracias, Ana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras y señores, muchas gracias. Shabbat Shalom. Que pasen un buen fin de semana.